Bueno, entonces, en la última sesión veíamos este ejemplo. Em, si este ejemplo en específico no les queda claro, no se preocupen. Más adelante vamos a ver una serie de ejemplos con los que seguramente el grafo de dependencias va a quedar perfectamente claro. Esencialmente, la misión del grafo de dependencias es ilustrar de dónde hacia dónde va la información. Por ejemplo, esta primer flechita, ojo, que estos números que yo coloqué acá, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, pretenden simplemente pues definir un orden de las dependencias. Sin embargo, em, no es parte del grafo de dependencias. Entonces, bien, esos números pueden omitirlos. Enfoquémonos solamente en las flechas y en la orientación de las flechas. Este árbol de análisis sintáctico está construido para esta entrada 3 por 5 a partir de esta gramática, que pues como vemos es una gramática de expresiones aritméticas, específicamente de multiplicación, mejor dicho, solo de multiplicación, a la que se le eliminó la recursividad por la izquierda, agregando t' como un terminal más que me permite remover esa recursividad por la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la gramática y que la entrada es 3 por 5, mira cómo queda de amplio el árbol, Julio. La verdad es que queda bastante amplio, es bastante más grande de lo que sería un árbol con recursividad por la izquierda. Ahora bien, nosotros sabemos de que no vamos a trabajar al final con este, sino lo que vamos a hacer al final es construir un AST, que va a ser una versión resumida que va a terminar teniendo ¿cuántos nodos? Julio, ¿cuántos nodos tendría el AST equivalente de esta expresión? Am, sería como 4, me imagino. Tendría 3 solamente. 3 por 5, ¿no? Tendría el multiplicador, el signo de multiplicación arriba, como la raíz del árbol. Tendría un hijo izquierdo que sería un 3 y un hijo derecho que sería un 5. Aquí vemos que este árbol tiene muchísimos más nodos. Este es el árbol sintáctico o árbol de derivación también, o árbol de análisis sintáctico concreto. Todos esos nombres tiene. Entonces mira todos los nodos que tiene. Este es un nodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene muchísimos nodos. Pero digamos, es lo que es. Así van a quedar los árboles de análisis sintácticos. Y a los árboles de análisis sintácticos les vamos a agregar ciertas flechitas, dependiendo de cómo se van transmitiendo los datos a través de los diferentes atributos. Entonces, por ejemplo, val es un atributo del no terminal f, in es un atributo del no terminal t', val es un atributo de t, sin es un atributo de t', val es un atributo de f. Vemos, todos estos son atributos. Mira, Julio, todos estos son atributos. Todas estas letritas que están como ahí medio en cursiva, en minúscula, son atributos de los no terminales que aparecen en mayúscula acá. Entonces, veamos cómo es que se va moviendo la información. Ese movimiento de información se hace a través de las reglas semánticas. Entonces, si te das cuenta, las reglas semánticas para la primera producción le asignan a t.in un valor, es decir, le transfieren un valor a in. Esta otra regla semántica le transfiere un valor al atributo val. Entonces, estas reglas semánticas son las que van transmitiendo información. Y esa transmisión de información tiene una dirección y esa dirección se ilustra con el grafo de dependencias. Entonces, por ejemplo, analicemos este pedazo. ¿Este pedazo con qué producción se genera? Este pedazo del árbol, ¿con qué producción se genera, Julio? Con, con F produce dígito o F Muy igual bien, dígito. con f que deriva en dígito. Y si nos damos cuenta acá, nosotros a f.val le asignamos un valor que proviene de dígito.lexval. Es decir, a f le asigno un valor que proviene de dígito. Al provenir el valor de dígito, yo digo, bueno, este valor se transfiere desde dígito hacia f. Y de ahí que yo tenga esta flechita. Luego, este pedacito del árbol, ¿con qué producción se genera, Julio? Igual, F produce dígito. Lo mismo, muy bien. Ahora, si te das cuenta,
Aquí hay una flechita que va desde T' hacia T'. Aquí tengo una flechita que va desde T' hacia T'. Este subárbol, ¿qué producción me lo genera? T' produce epsilon. T' que produce epsilon. Si analizo T' que produce epsilon, me doy cuenta de que al atributo sin del no terminal T' se le asigna el valor que contiene el atributo in de la misma T'. Es decir, yo necesito esta flechita que va de T' a T'. Es la única producción que tengo aquí de T' que deriva en epsilon, con lo cual pues ahí dejo mi análisis. Luego tenemos este otro subárbol, mira, compuesto por T', por F y T'. Todo esto de acá, ¿en qué producción se genera? En T' produce el signo de asterisco F y T'. Muy bien, T' que produce por FT'. Veamos cuántas acciones hay acá. Tenemos una primera acción que es, mira, al hijo, es decir, T' sub 1, este que está acá, yo le asigno el resultado de multiplicar la variable heredada del padre T' por la variable val de su hermano mayor F. Entonces, si nos damos cuenta acá, en este subárbol que estamos mencionando, yo transfiero un valor desde el padre, que es T', hacia el hijo, que es T' sub 1. Y ese valor que transfiero del padre al hijo está representado por una flecha. Pero además, yo transfiero valor de su hermano mayor hacia su hermano menor, es decir, desde F hasta T'. ¿Por qué hay dos flechas si solamente es una operación? Pues porque en la operación están involucrados dos no terminales. ¿Cuáles son los dos no terminales involucrados, Julio? F y T'1. F y T'1. F y T' a secas. T'1 es el que recibe. Entonces sí, tenés razón, hay involucrados tres. El que recibe, pero recibe datos de dos. Recibe datos de su hermano mayor, que es esta F, y hago esta flechita de que F le está dando información a su hermano menor y recibe información de su padre, porque yo aquí estoy multiplicando la información de su padre, que es T' in, por la información de su hermano mayor, que es F.val. Entonces, transfiero del hermano mayor al hermano menor y transfiero del padre hacia el hijo. Y ahí está la justificación o la explicación de estas dos flechas. Entonces, ahorita ya expliqué esta, ya expliqué esta, ya expliqué estas dos, ya expliqué esta que va de T' hacia T'. Pongámonos entonces a analizar la segunda regla semántica de este mismo subárbol, del árbol, del subárbol que proviene de la regla T' que deriva en por Ft'. El segundo es T' sintetizado es igual a lo que tenga T'1 sintetizado. ¿Cómo podrías explicarme esto, Julio? ¿Será que el padre está recibiendo información del hijo? ¿Cómo está funcionando esto? Que el padre sí está sintetizando información de T'1. Muy bien, y esa sintetización, esa transferencia desde el hijo hacia el padre, yo en el grafo de dependencia lo ilustro con esta flechita de acá, mira, una flechita que va desde T' hija hacia T' padre. Entonces, desde aquí hasta acá. ¿Sí? En este momento yo, para este subárbol de T' que produce por Ft', ya tengo el análisis de las dos acciones. La primera acción, que era multiplicar el valor del padre por el valor del hermano mayor y asignárselo al hermano menor, está ilustrada con estas dos flechitas. La segunda acción, que es transferir desde T' hacia su padre, está ilustrada con esta flechita acá arriba. Entonces, ves, ahora ya tengo este subárbol, este subárbol, este subárbol, ya tengo este subárbol. Ahora voy a analizar este subárbol, que sería el último subárbol que yo tengo de toda la estructura del árbol de análisis sintáctico. Entonces, este subárbol, ¿con qué producción yo lo genero, Julio? T produce Ft'. T que produce Ft'. Entonces, si yo retrocedo a ver T que produce Ft',
veo que hay dos acciones, mira, veo que hay dos acciones. La primera acción es, mira, el padre recibe información de el hijo, ¿sí? Y la segunda acción es, el padre recibe información del hijo. Aquí hay un error. Ah, no, 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 miento, no hay error. El error es mío. Aparte es T y aparte es T'. En este caso, los dos son T', por lo cual yo le pongo un sub 1 a T'. ¿Sí ves esa diferencia, va, Julio? Sí, Va, entonces aquí T' es la que recibe un valor de F. Es decir, T', que es este que está hasta la derecha, recibe un valor de F. T' recibe un valor de su hermano mayor. Entonces, vamos a ver cuál es la flechita que ilustra eso. ¿Cuál dirías que es la flechita que ilustra esto? La que va de qué número a qué número. de 3 a 5. De 3 a 5. Su hermano mayor le está transfiriendo cierto valor a su hermano menor. Veámoslo de nuevo. T', que es el hermano menor, recibe cierto valor de F.val, que es el hermano mayor. T.val recibe cierto valor de T'.sin. Entonces, esto acá como está ilustrado, ¿cuál flecha lo ilustra? De 8 a 9. 8 a 9. Entonces, creo que en este momento ya están claras las flechitas. Ojo, Julio, que todos los numeritos que ves ahí no forman parte del grafo de dependencia. Estos numeritos los puse yo solo para poder ilustrar el orden en el que se irían generando estas transmisiones de información. Por ejemplo, la primera transmisión que se hace es desde dígito hacia F. Entonces yo pongo aquí 1. La siguiente es desde dígito hacia F también. Pongo aquí 2. La tercera es la que se hace desde F hacia T'. Luego la cuarta es desde F hacia T' también. La quinta desde T' hacia el otro T'. Luego se sintetiza esta parte, ¿sí? Entonces ese sería el número 6. Luego se sintetiza de nuevo, ese sería el 7. Luego el 8. Por último culmina aquí en el 9. Esa es la idea de los números. Sin embargo, si generara confusión entre ustedes, compañeros, omítanlos. La idea, esencialmente, y les digo omítanlos porque, digamos, el orden ustedes ya deberían de saberlo, perdón, partiendo del hecho de que ya ustedes saben lo que es el recorrido en profundidad de un árbol y demás. Ya saben cómo es que se genera un árbol de derivación, partiendo, o cómo lo hace el análisis sintáctico, por así decirlo. Entonces, pueden omitir los números si lo desean. Esencialmente es el grafo de dependencia, es la ilustración de la transferencia de datos a lo largo de las diferentes variables o atributos de los no terminales. Y está compuesto por flechitas únicamente. Entonces ahorita nos vamos a topar con algo sobre lo cual me consultaba en el último día de clases. No recuerdo cuál fue el compañero que me lo consultó, pero me decía, ¿y qué pasa si el hermano pequeño le transfiere valor al hermano grande? ¿Esto puede ser posible? ¿No puede ser posible? Esa pregunta está relacionada con esta explicación. Entonces, esta explicación de lo que se trata es de hacer notar que la dependencia circular existe. Es decir, podemos tener el escenario en el que tanto se hereda como se sintetiza. Y ese es un problema. Entonces, aquí vemos ilustrada una dependencia circular. Entonces, es una dependencia circular entre S e I. ¿Por qué? Porque en la misma producción, tanto A recibe un valor de su hijo B, como B hereda un valor de su padre A. Entonces, vemos ahí que está ilustrada la dependencia circular. No tiene no hay mayor misterio ahí en el asunto, simplemente sucede eso. Dado que el analizador sintáctico tiene cierto orden en la ejecución de las cosas, nos topamos con esta dependencia que es mutua, digamos, en el mismo segmento del análisis sintáctico.
Entonces, la dependencia circular es difícil de determinar, es decir, es difícil decir si existen o no circularidades en cualquiera de los árboles de análisis sintáctico que tenga que traducir una definición dirigida por la sintaxis, principalmente porque es difícil mapear o examinar el conjunto de las acciones del analizador sintáctico o mapear o imaginar el conjunto de elementos que tiene la pila en determinado momento del análisis, en determinado momento de la entrada, en determinado punto de la gramática. Entonces es difícil eh, determinarlo. Por fortuna, hay subclases útiles de definiciones dirigidas por la sintaxis que bastan para garantizar que exista un orden de evaluación. Estas son definiciones con atributos sintetizados y definiciones con atributos cerrados. Entonces, ¿cómo así? O sea, yo lo que te quiero decir, Julio, es difícil determinar las circularidades, pero si escribís la gramática y las reglas semánticas de cierta forma, te vas a asegurar de que no existan, ¿sí? Entonces, escoge al siguiente, Julio, al siguiente compañero que nos va a ayudar ya con esta parte. Y si tienes alguna duda con el grafo de dependencias, es momento de decirlo. Si te quedó claro, igual es momento de decirlo también. Todo claro, ingeniero. Excelente, Julio. Bueno, pasemos con el siguiente. Jorge Isaac Sicor. Jorge Ingeniero, Isaac, buen día. buenos días, ingeniero. Te escucho un poco lejos, fíjate. ¿Será que hay algún tema ahí con tu micrófono? Tal vez te lo acercas o algo así. Ahorita ya me escucha, ingeniero. Ahorita. No te sigo escuchando un poco lejos, pero mira, pues vamos a pasar ahorita con Karen Lisbeth. ¿Estará Karen Lisbeth? En lo que reparas tu audio y pues cuando esté listo, te agregamos ahí a la lista. Pues Karen Lisbeth, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, parece que no está. Pasemos con Catherine Adalina, Adalinda, perdón. Sí, buenos días, ingeniero. Buenos días, me alegra que estés presente. ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, gracias. Em, ¿Cómo ves la parte de los grafos de dependencia? Pues está interesante, o sea, ¿Está clara? sí, está la heredada y la sintetizada. No, no, el grafo de ¿Cómo es eso? dependencia. Esta ilustración que hacemos de la transmisión de la información a lo largo de los atributos. ¿Sí? ¿Esa parte está clara? Ah, eso sí está más o menos. Más o menos. ¿Qué significa? ¿Qué duda tenés? Em, De esto, pues ¿qué duda tenés? ¿Por qué está más o menos claro? ¿Por qué motivo? no sé, o sea, no, en sí no la tengo clara, lo podría decir. No lo tenés claro. No. ¿Por qué motivo? ¿Cuál parte te genera duda del grafo de dependencia? A ver, ¿qué entendiste del grafo de dependencia, de lo que yo expliqué? Es que entre tarde. Ah, bueno, entonces con eso hay que empezar. Ujú. Va, no pasa nada, no te preocupes, pero a la próxima sí no me hagas dar vueltas, porque ¿qué pasa? Que yo me preocupo de que la explicación la di mal o de que todos se quedaron igual con lo que expliqué. Mejor decime, fíjese que acabo de entrar, no lo vi. Yo lo Ok. apreciaría bastante porque imagínate que no me lo decís ahorita y yo vuelvo a dar todo esto. Han transcurrido ya 20 minutos de clase, más porque yo empecé a las 7. Digamos que ha Ujú. transcurrido ya media hora de clase. Imagínate gastar otra media hora. Pero bueno, gracias. Tal vez sí me apoyas escogiendo al siguiente, eso sí. Ok.
Ronald Alexandro. Ronald, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien. ¿Vos entraste puntual a la clase? Sí, ¿Cómo ve lo de los grafos de dependencia? ¿Está claro? sí, todo claro, ingeniero. ¿Cómo resumirlo a que hay que hacer flechitas, ¿no? Hay que hacer flechitas Ajá. y que estas flechitas ilustran de dónde para dónde va la información. Eso es el grafo de dependencias. Sobre la dependencia circular no hay mucha ciencia. Lo único que hay que saber de la dependencia circular es que es un problema. Es un problema y es principalmente porque es así como un perpetuo círculo, como el mentado Uroboros, que digamos, este necesita al otro y así sucesivamente. Pero este problema es difícil de detectar. Sin embargo, no hace falta detectarlo o no si en un principio se respetan ciertas reglas que van a impedir que estas dependencias circulares aparezcan. Y esas reglas o esas subclases de definición dirigida por la sintaxis son las siguientes: definiciones con atributos sintetizados y definiciones con atributos heredados. Y estas dos subclases tienen sus características, tienen sus cualidades. Es decir, las definiciones con atributos sintetizados tienen que ser de esta forma, y por ahí lo vamos a ver. Las definiciones con atributos heredados tienen que ser de esta forma. Entonces, yo hacía referencia a una duda que consultaba un compañero que decía, bueno, ¿y puede ir del hermano menor al hermano mayor? ¿Puede ir también del hermano mayor al hermano menor? Sí podía ir en ese punto. Pero aquí como estamos en un punto diferente, en el que ya nos dimos cuenta de que la dependencia circular es un problema, vamos a ver acá de que los heredados solo pueden ir en cierta ruta, es decir, del mayor al menor, ya lo vamos a ver. Pero esencialmente, eso es lo que vamos a abordar, Ronald. Vamos a abordar dos escenarios de definición dirigida por la sintaxis que no presentan nunca problemas de dependencia circular o que nos van a asegurar que no van a existir dependencias circulares. ¿Está claro eso, Ronald? Sí, claro. Entonces, vamos por la primera. La primera, bueno, y tratemos de memorizar estas dos. Definiciones con atributos sintetizados, definiciones con atributos heredados. Vamos por la primera. Entonces, ¿qué son definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos sintetizados? Son definiciones dirigidas por la sintaxis. Bueno, de entrada, ahorita, ¿qué entendés vos por definición dirigida por la sintaxis? Pues hasta el momento lo que hemos estado viendo hasta ahora Decímelo. digamos, las Una reglas que, gramática, ajá, ajá, de las reglas digamos, sintácticas de la gramática, semántica, donde tenemos, semántica, perdón, ajá. donde tenemos los atributos heredados, sintetizados, a la hora de armar el árbol. Entonces, hasta este punto, lo que hemos visto en definición dirigida por la sintaxis es que está la gramática. En la gramática hay terminales y no terminales. A estos les metimos atributos y además hay ciertas reglas semánticas. Ojo con esa palabra, que si me decís reglas sintácticas, yo pienso que te estás refiriendo a las producciones, porque esas son las reglas de escritura o producciones. Yo también, si me dicen reglas sintácticas, creo que es una producción. Pero muy bien, esas son las definiciones dirigidas por la sintaxis. Ojo que aquí tenemos un ejemplo, mira. Tenemos un ejemplo. Y las reglas semánticas, yo les dije, mire, pongan atención a este detalle. Todas las reglas semánticas están hasta el final de la gramática. Todas las reglas semánticas están escritas al final de cada producción. Entonces, esto que ven aquí es una definición dirigida por la sintaxis. Ahorita vamos a ver cierto grupo de definición dirigida por la sintaxis, que es la definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados, que es uno de los tipos de definiciones dirigidas por la sintaxis. DDS le voy a decir que nos aseguran de que no existirán dependencias circulares. Entonces, estas son definiciones dirigidas por la sintaxis que están compuestas solamente por atributos sintetizados. Ojo con esta parte, todos los atributos que están en esta definición, Ronald, son sintetizados. Punto número 2. Cuando una definición dirigida por la sintaxis tiene atributos sintetizados, podemos evaluar sus atributos en cualquier orden de abajo hacia arriba de los nodos del árbol de análisis sintáctico. Entonces,
en cualquier orden de abajo hacia arriba. Las definiciones de los atributos sintetizados pueden implementarse durante el análisis sintáctico ascendente, ya que un análisis de este tipo corresponde a un recorrido postorden. ¿Qué es eso de postorden, Ronald? Que recorremos el árbol de, digamos, de derecha, en medio e izquierda. A ver, otra vez. Que el recorrido posorden a la hora de recorrer el árbol sería de el nodo, es que así me confundo un poco, ingeniero. No, El hombre, nodo, va, mira pues, posorden hace referencia a que me voy primero por la izquierda, me voy después por la derecha y después por la raíz, pero esto de post-orden significa que yo mismo me evalúo luego de haber evaluado a mis hijos, ¿sí? Yo evalúo el izquierdo, que es mi hijo, el derecho, que es mi hijo, y después me evalúo a mí mismo. ¿Hasta ahí bien, ajá. Ronald? Sí, ahí. ¿Por qué se presta el ascendente, es decir, el que tiene recorrido posorden a los atributos sintetizados? La sintetización es la actividad de pasar de los hijos hacia el padre, y el posorden ejecuta los hijos primero y luego el padre, ¿sí? Izquierdo, derecho Ujú. y luego padre. Entonces, eso significa que vos en ese momento puedes sintetizar porque ya has pasado por los hijos, como parte natural del recorrido posorden. Por otro lado, ¿qué pasa si evalúas el hijo izquierdo? Luego te evalúas vos mismo y hasta después de haberte evaluado vos mismo, evalúas el hijo derecho, no vas a poder sintetizar desde el derecho, ¿verdad? Porque para cuando Ujú. vos te proceses, cuando vos te ejecutes, tu hijo derecho no se ha ejecutado. ¿Sí me explico con esa parte? Sí, Va, entonces, el ascendente se presta especialmente bien para este tipo de definiciones, pues el recorrido es posorden y los hijos ya van a estar listos para cuando toque procesar al padre, con lo cual cualquier elemento generado para los hijos podrá ser utilizado por el padre porque los hijos ya se ejecutaron. Entonces, ese es el punto número 3 a mencionar de este tipo de definiciones dirigidas por la sintaxis. Les voy a decir DDS porque cuesta mucho decirlo. En forma específica, el posorden corresponde exactamente al orden en el que un analizador sintáctico LR reduce el cuerpo de una producción a su encabezado. Entonces recordemos de que el LR, cuando reduce, va a tomar todo el cuerpo de la producción y lo va a convertir, por así decirlo, a el padre, que terminaría siendo un no terminal. Va a ejecutar esa actividad de reducción y esa actividad de reducción eh, corresponde exactamente al recorrido posorden y por lo tanto al tipo de definición que haríamos para atributos sintetizados. Entonces, habiendo dicho eso, analicemos lo que dice el libro. Entonces, Ronald, ¿estás listo para la lectura? sí. Entonces, el libro en su sección 2, en su sección 5.2.3, tiene eh, especificado lo que es una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados. Entonces, demos lectura a la parte que está en amarillo de la explicación. Ok. Una definición dirigida por la sintaxis tiene atributos sintetizados si todos los atributos sintetizados son sintetizados. ¿Qué entendés con eso? De que, de que prácticamente es como que baja la redundancia, dijo, ¿va? De que si sintetizados son sintetizados, todo. O sea, la definición. A ver, leámoslo de Pero nuevo. digamos de que la información, digamos, viene desde los hijos hacia los padres. A ver, leámoslo de nuevo. Ujú. O sea, nosotros todos los aquí presentes sabemos qué es sintetizar, ¿va?
Y lo que vos me estás diciendo, que va de los hijos a los padres. Y eso lo tenemos claro. Pero esta explicación, ¿qué es lo que está diciendo? De que una definición dirigida por la sintaxis va a tener atributos sintetizados si todos los atributos sintetizados son sintetizados. Si todos los atributos sintetizados son sintetizados, ¿qué otra cosa puede ser un atributo sintetizado si no es sintetizado? Nada, o sea, sintetizado, sintetizado. Entonces, ¿por qué lo están diciendo así ahí? ¿Vos estás conforme con esa explicación? Eh, pues la verdad no se entiende, no, está No, por muy supuesto que como, no, no se entiende, no está bien, está mal, eso no sirve. ajá, Sí, pero decirlo abiertamente, o sea, esa explicación no está bien. Entonces, miremos. Resulta, mira cómo está esto. Ese es el libro en inglés, ese es el libro en español. En el libro en inglés, cada vez que dicen definición dirigida por la sintaxis, lo dicen así, con esas tres palabras. Definición dirigida por la sintaxis, ¿sí? En el libro en español, perdón, lo dicen con esas tres palabras, definición dirigida por la sintaxis. Mira cómo le llaman en el libro en inglés, SDD. que es mucho más simple, ¿verdad? Ujú. SDD o DDS, como sería en español, definición dirigida por la sintaxis, DDS. Entonces, la explicación se reduce muchísimo, o sea, todo este texto alocado del gran nombre que tiene en español, en inglés mira cómo lo presentan. Ahora, ¿qué versión crees que fue primero? ¿La versión en inglés o la versión en español? En inglés. En inglés. ¿Por qué rayos decidieron las abreviaturas expandirlas? Eh, Tal vez son técnicas, tal vez, para que la gente porque tal vez no es No, muy no, no, conocido el decilo, DRS. decilo. No, 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 no seas tan optimista sobre la capacidad del traductor. No sabía ¿Por que qué era de crees? eso. Por asurumbado, Ronald, por tonto. Eso no tenía que haberlo expandido. Solo genera complejidad y confusión en la explicación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Por asurumbado, por supuesto, eso no tenía que haberlo hecho, no tenía que haberlo expandido. Tenía que hacer esa misma referencia. Tal vez hubiera cambiado la abreviatura en lugar de decir SDD, que es la equivalencia en inglés, le hubiera puesto DDS, definición dirigida por la sintaxis. Ahora, bueno, eso ya genera un poquito de confusión. Luego, vemos que acá existe algo llamado S atribuido. Ese S atribuido, mira cómo lo transformaron. Definiciones con atributos sintetizados. Entonces, esa parte de sintetizados en inglés no lo mencionan, sino dicen S atribuido. Ellos acuñaron un nombre específico para este tipo de definiciones. Y a este tipo de definiciones que solo poseen atributos sintetizados, le llamaron S atribuido. ¿Por qué no le pusieron S guión atribuido en español, Ronald? por lo mismo del Por DRS. asurumbados, por supuesto, porque la traducción está mala, porque eran unos incompetentes. Yo realmente no sé quién lo tradujo, pero eso estuvo muy mal, porque de por sí ya es difícil explicar este tipo de temas de compiladores, porque en, en el detalle de la algoritmia propia de los compiladores se van generando nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos términos, ¿va? Nuevos nombres. Entonces, debieron haberlo traducido como ese atribuido. Deberían de estar usando DDS en lugar de definición dirigida por la sintaxis. Ahora, luego de haber leído toda esa explicación rara, dice, si todos los atributos sintetizados son sintetizados, ¿qué cosa va a ser un atributo sintetizado? De no ser un atributo sintetizado no tengo ni idea. O sea, no sé qué quiso decir ahí, pero miremoslo en inglés. Dice una SDD, que en español sería una definición dirigida por la sintaxis según el libro, S atribuida, que en español sería una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados,
es tal cosa si todos los atributos son sintetizados. Entonces, esta explicación en inglés, ¿qué es lo que dice? Dice, una definición dirigida por la sintaxis es S atribuida si cada atributo es sintetizado. Es decir, si todos los atributos son sintetizados, decimos que la definición es ¿qué cosa, Ronald? S atribuida. S atribuida. Entonces, hay dos subclases. O sea, ya vimos que la dependencia circular es un problema. Hay dos clases. La S atribuida, que contiene solamente atributos sintetizados, una definición cuyas reglas semánticas contiene solo atributos sintetizados, ¿sí? Y existe otra subclase, que es la subclase que aquí vimos con el nombre de definiciones con atributos heredados. Entonces, ahora, está fácil, ¿no? La primer subclase, ¿cuál es su característica, Ronald? Que sus atributos son sintetizados. Que todos sus atributos son sintetizados. Entonces, esa definición creo que ya está clara. Entonces, ¿por qué me tomé el trabajo de enseñarle las dos páginas? No usen el libro en español. O sea, si quieren usar el libro en español, tómense por lo menos la tarea de ver la explicación equivalente en inglés. La explicación en español, este no es el único ejemplo confuso. Hay cualquier cantidad de ejemplos confusos. Ahora, hay una cuestión interesante, Ronald, y es que la primera versión del libro está mejor traducida. Sí. Bueno, pero digamos, esta parte, ¿está clara? Sí. Excelente. ¿Cómo es el tema de la traducción, Ronald? ¿Vas a usar más el libro en inglés de ahora en adelante? Sí, inglés, es que sí, las de español, así como ese ejemplo que había puesto usted, sí, está muy general, pienso yo, no se entiende muy bien la ¿Cuál idea general que está quieren mal dar. hecho? Está mal hecho, Ronald. Decirlo sin tapujos, está mal hecho. Yo sé que sos un joven muy amable y que no quieres decirle al traductor que hizo mal su trabajo. La verdad es que eso está muy mal hecho. Ahora, habiendo ya analizado la primer subclase que me dice, mira, esta subclase está compuesta de todas las definiciones dirigidas por la sintaxis, que dentro están definidas exclusivamente por atributos sintetizados. Esa es la primera clase, que todos los atributos son sintetizados. Entonces, veamos la siguiente subclase. La siguiente subclase dice, definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados. Dice, entre los atributos asociados con el cuerpo de una producción, las flechas del grafo de dependencias pueden ir de izquierda a derecha, solamente de izquierda a derecha, pero no al revés. De aquí que se les denomine atributos heredados por la izquierda, ¿sí? Entonces, ya tenemos cierta definición de la herencia. Tenemos la definición de la herencia que es, bueno, es aquellos atributos que se definen en función de los atributos de mis padres, de mis hermanos o de mí mismo. Pero en ese punto de mis hermanos existe un margen a la confusión. Y ese margen a la confusión es, bueno, un atributo heredado puede ser que el hermano mayor le heredó al hermano menor, en cuyo caso la flecha va a estar de izquierda a derecha, o que un hermano menor le heredó a un hermano mayor, en ese caso la flecha va a estar al revés. Entonces nos topamos con este siguiente punto, Ronald, pero digamos que ya contribuiste bastante, te lo agradezco, lo aprecio. Escoge al siguiente compañero. Está ahí. Eh, José David Ashwak. José David, muy buen día, ¿cómo estás? No, no puede, dice. Pasemos al siguiente. José Francisco de Jesús. José Francisco, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y usted? Todo muy bien, gracias. Aquí mira, echando punta. Eso. Yo no logro recordar quién fue que me preguntó, pero mira, pues, retrocedamos en el tiempo al punto en el que explicamos qué eran los atributos heredados. Si recordamos un poquito ese tema de los atributos heredados, decíamos,
un atributo heredado. Bueno, la primera subclase ya vimos que al estar compuesta solamente de atributos sintetizados, realmente la herencia no importa. En la primera subclase que ya vimos, que Ronald nos ayudó a entender, no importan los heredados. Ahorita nos vamos a enfocar en una subclase que no tiene dependencias circulares, para la cual sí importa el tema de los atributos heredados. Y esa subclase es definiciones dirigidas por la sintaxis como atributos heredados. Entonces, miremos. Un atributo heredado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el padre de n, en el mismo n y en sus hermanos. Pero en esa última cláusula existen dos posibilidades. Bien, porque dice sus hermanos, no hace referencia exacta de si es su hermano mayor o es su hermano menor. Un caso de atributo heredado es este, mira, este de T' que tiene el nombre in, de inherit. Este atributo heredado es, el hermano mayor le da un valor al hermano menor, es decir, el hermano mayor le está heredando un valor al hermano menor. Lo está haciendo de izquierda a derecha. Si por azares del destino hubiera una regla que dijera que T' sub 1, no, aquí no hay sub 1, que T' le entrega un valor a su hermano F, sería el hermano menor transmitiéndole al hermano mayor, ¿verdad? Eso, según la definición que vimos de atributos heredados, ¿será que encaja como atributo heredado? No, porque no es padre, siento yo. No me digas ciento, José, no me digas ciento. Aquí estamos hablando con reglas específicas. Ojo, si T' le transfiriera un valor a F, es decir, si esta flecha estuviera al revés, es T' dándole un valor a F. ¿Quiénes interactúan ahí? Dos hermanos. Sí, Dos dos hermanos. hermanos. Retrocedamos a la definición de atributo heredado. Un atributo heredado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos del padre en el mismo n y en sus hermanos. Ese escenario que te acabo de narrar, ¿entre quiénes se da? Se escucha recortado, ingeniero, o no sé si es mi conexión. Probablemente sea tu conexión, pero si quieres escoger a algún compañero más, porque yo te escucho perfectamente, entonces probablemente sea tu conexión. Tu recepción, no estoy seguro. Escoge al siguiente compañero y hacemos ese mismo análisis. No se escucha bien lo que dice. Pero con Kenneth Haroldo, tal vez. Con Kenneth Haroldo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Kenneth, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí. Sí, yo nunca escuché mal, la verdad. Va. Kenneth, este escenario que este escenario imaginario que no está aquí, va vos, pero imagínate que esta flecha está al revés. ¿Quiénes participan ahí? O mejor, analicemos esta flecha, la que sí está ahí. La que sí está ahí va de izquierda a derecha. ¿Quiénes participan? Dos hermanos. Y el hermano mayor, que es F, le transfiere a T'. Ahora imagínate que esa flecha estuviera al revés y que el hermano mayor le transfiriera información a F. ¿Con cuál de estos dos tipos haría match ese escenario? La interacción entre dos hermanos. ¿Con los heredados? Muy bien, 100 puntos ahí. Entonces, si tuviéramos esa flecha hacia el otro lado, sería un atributo heredado también, solo que, por definición, sería un atributo heredado, solo que estaría el hermano menor dándole al hermano mayor. Ahora, eso no solo no es natural, sino que además genera un posible problema de dependencia circular. Entonces, ¿cómo evitamos esa dependencia circular? Haciendo que las flechas del grafo de dependencias puedan ir solamente de izquierda a derecha, que era lo que teníamos ahí ya establecido. Entonces dice,
Entre los atributos asociados con el cuerpo de una producción, las flechas del grafo de dependencias pueden ir de izquierda a derecha solamente, pero no al revés. De aquí que se les denomine atributos heredados por la izquierda. Entonces, ¿será que este atributo es un atributo heredado por la izquierda, Kenneth? Sí, Va de izquierda a derecha, con lo cual es un atributo heredado por la izquierda. Muy bien, te felicito. Entonces, todo esto, o mejor dicho, este parrafito que yo acabo de escribir acá, formalmente se define de la siguiente manera. Entonces, ¿se puede sintetizar? Sí, sí se puede sintetizar, pero siendo fiel a la definición de atributo sintetizado. La definición de atributo sintetizado dice, un atributo sintetizado en el nodo n se define solo en términos de los valores de los atributos en el hijo de n. Entonces, atributos sintetizados es del hijo hacia el padre, o bien dentro del mismo padre, como es el caso de esta flechita que está aquí, de T' a T'. Entonces, veamos. Cuando es definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda, debe de cumplir con los siguientes puntos. El primer punto es, el atributo puede ser sintetizado. El segundo punto es heredado, pero heredado por la izquierda. Dice, pero con las reglas limitadas de la siguiente manera. Suponga que hay una producción A que deriva en x1, x2, x3, xn. Y que hay un atributo heredado xi.a, el cual se calcula mediante una regla asociada con esta producción. Entonces, la regla puede usar solo, inciso A, los atributos heredados asociados con el encabezado de A, es decir, desde el padre hacia el hijo. Los atributos heredados o sintetizados asociados con las ocurrencias de los símbolos x1, x2, etcétera, hasta xi-1, es decir, desde los hermanos mayores hacia x sub i. Inciso C, los atributos heredados o sintetizados asociados con esta misma ocurrencia de xy, es decir, el mismo, pero solo en una forma en la que no haya ciclos en un grafo de dependencia formado por los atributos de esta xy, que no los van a ver porque es el mismo, ¿sí? A menos que tengamos un tipo de generador sintáctico muy extraño que divida ese no terminal en dos instancias diferentes, esto podría llegar a ser un problema, pero les puedo decir que para los comerciales o para cualquier generador que ustedes utilicen en el transcurso de este curso, eso no va a ocurrir. Entonces, esta subclase de las definiciones dirigidas por la sintaxis, ¿qué cualidades tiene? ¿O cómo resumimos esas cualidades? Está compuesto por atributos sintetizados y atributos heredados por la izquierda. Siendo atributos heredados por la izquierda aquellos que van del padre hacia los hijos o de los hermanos mayores hacia los hermanos menores, es decir, de izquierda a derecha en el grafo de dependencias. Ahora, si solo tiene atributos sintetizados, no pertenece a esta subclase. Debe tener al menos un atributo heredado para pertenecer a esta subclase, ¿sí? Si tienen solamente atributos sintetizados, entonces pertenece a la otra clase, que son definiciones con atributos sintetizados. Entonces ya vimos las dos subclases, mi estimado Kenneth. La subclase que cuenta solamente con atributos sintetizados, para la cual tenemos la certeza que no existirán las dependencias circulares, y la subclase de atributos heredados, que va a contar solo con atributos sintetizados o atributos heredados por la izquierda, que tampoco va a tener dependencias circulares. Sobre esta segunda subclase, ¿tenés alguna duda, Kenneth? Tal vez la única duda que tengo es, no sé si a la hora de la práctica surgiría algún inconveniente con decidir a qué hora mi producción se va a ir de izquierda a derecha, o si es tan fácil de ver si de verdad estoy heredando todos mis atributos desde la izquierda. Creo que en la práctica nunca vas a verte en un caso en el que tengas que implementar algo distinto a lo definido en estas dos subclases. Estas dos subclases se definen formalmente para saber que su implementación va a asegurarnos la inexistencia de dependencias circulares. Sin embargo, es difícil estar en el escenario
en el que necesitas algo que se salga de estas dos subclases, que esté fuera de ese conjunto. Porque ¿qué sentido tendría en una gramática en la que estás heredando tener interacciones hacia la izquierda? No tendría mucho sentido porque las interacciones hacia la izquierda, las interacciones que suben en el árbol son sintetizaciones completas, es decir, son acciones que se hacen junto con la ejecución de la reducción. Cuando se reduce es que se transmite hacia arriba, porque si vos transmitís desde un hermano pequeño a un hermano grande, ahí no hay asociada una actividad de reducción. No sé si me explico. La actividad de reducción es agarrar todo el cuerpo de la producción y convertirla en el no terminal padre, reducirla. Esa reducción no se hace si solo se han reconocido algunos cuantos no terminales. No sé si me explico. Sí, sí. Dicho de otras palabras, rara vez, por no decir ninguna vez, no quiero decir ninguna porque tiene que haber algún caso, pero rara vez te vas a ver en la necesidad de definir una gramática con acciones distintas a las acciones que estas dos proveen. Y para todas las que definas, seguramente va a caer en una de las dos categorías, en la de sintetizados o en la de heredados. Con al menos un heredado que tenga, cae en la categoría de heredados. Si no tiene ningún heredado y todos son sintetizados, cae en la categoría de sintetizados. Ahora, sobre la herencia, solo ocupate que sea de izquierda a derecha. Esa es la máxima, esa es la regla, de eso es de lo que te tenés que preocupar. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos de definición dirigida por la sintaxis. Vamos a ver en total dos, pero aquí con el primero nos vas a ayudar, Kenneth. Algo que tienen que saber sobre las definiciones dirigidas por la sintaxis es que no hay una receta, no hay un algoritmo para hacerlas. Y todas las herramientas que ustedes necesitaban conocer para poder crear definiciones dirigidas por la sintaxis, ya yo se las di. Por eso es que ahorita llegamos a los ejemplos, porque ya tenemos todo el insumo, ya tenemos todas las herramientas para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, vamos acá. Ejemplo 1. Evaluando números binarios con una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados. Problema. Escribe una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados que reconozca números binarios como entrada y genere como salida el número decimal equivalente. A pesar de no haber una receta, el producto final de una definición dirigida por la sintaxis, ¿qué es? Es una gramática cuyos no terminales y terminales tienen atributos asociados que adicionalmente tienen ciertas reglas semánticas que van modificando estos atributos, ¿sí? Esa es la salida, esa es la definición dirigida por la sintaxis. Todas las reglas semánticas se escriben al final de las producciones, al final de cada línea. Entonces, ese es el producto final. Sin embargo, yo les recopilé una serie de acciones que ustedes tienen que hacer para lograr armarla. Una serie de acciones que yo recomiendo hacer para lograr armarla. Idealmente, o lo que yo quisiera es que ustedes pongan esta serie de acciones dentro de sus exámenes, ¿no? Para saber yo que ese fue el flujo que siguieron para finalmente llegar a la solución. Entonces, el primer paso es la especificación gramatical. Entonces, Kenneth, vos me dirás si esa especificación gramatical cumple con lo que me piden. ¿Será que reconoce cadenas binarias? ¿Cuál es la cadena mínima? ¿Cuál es la cadena más pequeña que puede llegar a reconocer? 1 o 0. 1 o 0, muy bien. Y puede reconocer además cadenas de unos y ceros. Es recursiva por la izquierda. Ya sabemos de que los ascendentes, los analizadores ascendentes, se prestan particularmente bien para el uso de atributos sintetizados, por el hecho de que los ascendentes, los LR, tienen la acción de reducción en un sentido posorden, que es justamente el ascendente, ¿no? El de sintetización. Pues para sintetizar, para transferir de los hijos al padre, debemos haber reconocido ya los hijos, ¿no? Y el posorden es eso. Hijo izquierdo, hijo derecho, después yo mismo. Entonces, se presta bien. Entonces, ¿será necesario eliminar la recursividad por la izquierda? No, porque en ningún momento nos dijeron
que tenía que usarse un analizador descendente. No nos dijeron nada de eso, solo nos dijeron, mire, a una definición dirigida por la sintaxis. ¿Qué analizador se use para implementarlo? Es harina de otro costal. Lo único que queremos es escribir teóricamente esas acciones semánticas que nos van a permitir traducir el asunto. Entonces, el primer paso es escribir la gramática, hacer la especificación gramatical. Luego, selección de una frase representativa del lenguaje. Ahora, esta frase representativa tiene que ser una frase tal que contenga la mayor parte de las operaciones o la mayor parte de las situaciones. Si yo hubiera escrito solamente un 1, esa no hubiera sido una frase representativa por el hecho de que yo no hubiera pasado nunca por estas producciones de acá, por estas producciones recursivas que van agregando más y más unos, sino yo hubiera pasado simplemente de acá hacia acá abajo. Entonces, 1 no hubiera sido una buena cadena. Si fuera 1, 1, tampoco sería una buena cadena porque yo no paso por la producción del 0, ¿sí? Si fuera 1, 0, a mi juicio, tampoco sería una buena cadena, pues a pesar de pasar por los dos lados, siento que es muy corta como para poder detectar un patrón, ¿sí? Entonces, yo escogí esta frase representativa, 1, 0, 1, 1, que eso en numeración decimal es 11. Entonces, la salida esperada es un 11, porque lo que nos dice el problema es, genere como salida el número decimal equivalente. Ahora, ¿cuál es el título del capítulo del libro en el cual nos encontramos en este momento? Mi estimado Kenneth. Uy. No, fíjense, Vamos, lo voy a vamos. buscar porque es el nombre específico, si no me acuerdo. Vamos a ver. Alguien que me diga, primero en qué capítulo estamos, el número. Luego que me diga cuál es el nombre. El capítulo era 5, ¿no? Ah, bueno, parece que me lo soplaron. Bueno, qué mal. Traducción Va. dirigida por las sintaxis, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama, compañera? ¿Quién fue que habló? Traducción. No. Minor. Buenos días. Traducción dirigida por. Qué barbaridad, mucha. Pero igual está bien, ¿no? Porque así te da pena, mano. Va, miren pues, mucha, abran el libro. Eso de abrir el libro es en serio. Y eso, se dan cuenta que yo hasta me tomo la tarea de decirles, miren, esto está mal traducido, no usen esto, aquí, allá. El capítulo efectivamente es el 5 y el título del capítulo es Traducción orientada por la sintaxis. Entonces, yo insisto, muchas gracias, Minor, ahí por soplar. Yo insistí mucho, traducciones orientadas por la sintaxis. Yo insistí mucho en esto porque yo les dije, miren, el capítulo 1 se llama Traducciones orientadas por la sintaxis. El capítulo 2 o la unidad 2 se llama Generación de código intermedio. ¿Qué es la generación de código intermedio? Es convertir de alto nivel a bajo nivel. ¿Esa conversión qué es? Es una traducción. Esta es la unidad 2. Lo que se vio en la unidad 1 era una herramienta que me permite traducir dirigiéndome por la sintaxis. ¿Quién define la sintaxis? La gramática. Si yo, dentro de la gramática, ¿qué es la que dirige la sintaxis? Escribo ciertas reglas semánticas que conviertan la entrada en algo diferente. Estoy escribiendo reglas semánticas que traducen y las estoy escribiendo dentro de la sintaxis que está definida por la gramática. ¿Sí? Entonces, las definiciones dirigidas por la sintaxis podemos pensar que son un subconjunto o una subclase de todo esto que son las traducciones orientadas por la sintaxis. Este es un tipo de traducción que tiene todas las reglas semánticas, todas las reglas de traducción al final. Entonces, estaba en el paso 2. Entonces, el paso 1, especificación gramatical. El paso 2, selección de una frase representativa. ¿Qué pensás de la frase representativa,
Kenneth, ¿será que sí va o no va? Creo que es suficiente, ¿va? 4 caracteres, tiene ceros y unos, ¿cómo lo ves? Sí, yo la veo bien. Va. Entonces, número 3, construcción del árbol de análisis sintáctico. ¿Cómo se construye un árbol de análisis sintáctico? Con la gramática y la entrada. ¿Tenemos la gramática? Sí, la definimos en el paso 1. ¿Tenemos la entrada? Sí, es la frase representativa que seleccionamos en el paso 2. Entonces construimos este árbol de análisis sintáctico. ¿Qué notamos aquí, Kenneth? Que el primer carácter quedó en la parte más baja del árbol. Y quedó en la parte más baja del árbol debido a la recursividad por la izquierda. Si hubiese sido recursivo por la derecha, el árbol hubiese quedado al revés. Si hubiera quedado al revés, ¿en qué parte del árbol hubiera quedado el primer carácter reconocido? Quedaría en el segundo nivel. O sea, estaría como en Justamente en espejo. la parte más alta del árbol, digamos. Justamente en el segundo nivel, porque, bueno, sería el tercer nivel. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Aquí hubiera quedado al revés. Ojo con esa parte, porque yo estoy sintetizando de adelante hacia atrás. Es decir, estoy reconociendo el primer carácter, sintetizo. Segundo carácter, sintetizo. Tercer carácter, sintetizo. Entonces, yo debo de jalar un poquito de información del primero, pasarlo al segundo y calcular. Ese cálculo, pasarlo al tercero y calcular con el tercero. Ese cálculo, pasarlo al cuarto y calcular con el cuarto algo más. Entonces, el número 4 es la selección de atributos. Digamos que todos nosotros entendemos el problema de convertir de números de base 2 a números de base 10, porque pues es un tema que por cultura general o por conocimiento básico de nuestra profesión, por conocimiento básico de matemáticas, porque nuestra profesión lo requiere, sabemos cómo se convierte de binario hacia decimal. Sabemos la importancia que tiene lo binario en los circuitos, etcétera, etcétera. Digamos que por cultura general sabemos cómo se convierte de binario a decimal, eso lo sabemos. Entonces, dado que yo sé eso, por supuesto, esto aquí yo les estoy tirando la respuesta de una vez. No significa que yo no me haya detenido a ver o a cranear cómo es que tenía que ir haciendo esa transmisión de información. Luego de un rato de reflexión, luego de un rato de pensar, bueno, ¿cómo yo convierto de binario a decimal? Recorriendo carácter por carácter de izquierda a derecha, porque aquí quiero sintetizar y estoy viendo que el carácter primero quedó abajo. Entonces yo necesito, para analizar la cadena de entrada de izquierda a derecha, necesito ir sintetizando. El que quedó más abajo, pin, lo sintetizo para arriba. Luego el segundo carácter, pin para arriba, sintetizado. Tercer carácter, sintetizado. Cuarto carácter, sintetizado. Entonces, yo ahorita, antes de pasar al punto en el que especifico la definición, yo ya tuve toda esa reflexión ahora. Bueno, ¿y por qué no lo hizo aquí? Que no sé qué. Creo que todos ya sabemos convertir de binario a decimal. Regularmente antes lo hacía en la clase presencial, porque pues en el pizarrón es fácil de escribir, borrar, seguir analizando, y la interacción es mejor, y se podía subir algún alumno que empezara a expresar ideas, y pues que ustedes analizaran ese camino. Sin embargo, pues ahora ya no es tan así, ¿no? No podemos interactuar todos al mismo tiempo en una pizarra. Entonces, solo quiero aclarar que esa parte existió. ¿Oíste, Kenneth? Esa parte reflexiva en la que yo dije, bueno, del carácter primero, ¿qué saco? ¿Va? ¿Y qué le tengo que transmitir al segundo? Luego de esa parte llegué a la conclusión de que agarrar el primero hacía un cálculo. El resultado lo subía para compartirlo con el segundo. Con el resultado y el segundo hacía otro cálculo. El resultado lo transmitía hacia el tercero. Con el resultado y el valor del tercero hacía otro cálculo y el resultado lo transmitía al cuarto. Con ese resultado y el valor del cuarto, yo hacía otro cálculo que me daba finalmente el resultado último, el resultado que sería el número decimal. Entonces, el número 4 es la selección de atributos. Como yo solo necesitaba pasar un resultado, yo le puse a todos los no terminales un solo atributo, el atributo V. Entonces tenemos que A tiene un atributo V al cual accedo, A.V. S tiene un atributo V al cual accedo, S.V. Y ese V
del no terminal ese, que es el símbolo inicial, es el que finalmente va a guardar el resultado. Entonces, luego, paso número 5, grafo de dependencias, es decir, hacia dónde yo quiero transmitir los valores. Ya les platiqué de esa mi lógica de, bueno, primero, cálculo, resultado, y segundo, cálculo, resultado, y tercero, cálculo, resultado, y cuarto, cálculo, resultado, resultado final. Entonces, miremos un poquito. Estas reglas las escribí después, ¿sí? Estas reglas las escribí después. Y yo, en mi árbol de análisis sintáctico, fui tomando nota de los cálculos que iba a ir realizando. Primero que todo, este subárbol, ¿a través de qué producción se reconoce? Kenneth. Bueno, sí ven mi cursor, ¿va? Produce uno, perdón, ya no activé el micrófono. No, no tengas pena. Sí ves mi cursor, ¿va? Sí, sí, sí se ve. Va, este subárbol que es A y 1, este subárbol, ¿en qué producción se genera? Deriva en uno. A deriva en 1. Entonces, yo digamos lo que tengo en mente es, bueno, yo necesito que este no terminal tenga guardado un 1. Entonces, yo lo que reconocí aquí abajo, sea un 1 o sea un 0, yo lo quiero transmitir a este no terminal. Ahora, ves que este subárbol puede tener asociadas reglas semánticas que pongan a interactuar los elementos de este subárbol, ¿sí? Esta A que forma parte de este subárbol también forma parte de este otro subárbol que está en una producción totalmente distinta. ¿Sí, sí ves eso? Sí, sí. Entonces, digamos, yo, para poder hacer cosas en este subárbol, debo asegurarme de que este, que es el punto de unión entre este subárbol y este otro subárbol, guarde ese valor, ¿sí? Entonces, este subárbol corresponde a una producción, este subárbol corresponde a otra producción diferente que va a tener otras reglas semánticas diferentes, pero tenemos este punto de unión, ¿sí? Entonces es un hecho de que necesito transmitir ese dato. Y esta flechita es la representación gráfica de esta acción de A.V igual a 1, porque yo le estoy transmitiendo ese dato a la A. Es decir, el hijo le está asignando al padre. Ok. Ahora, tenemos este otro subárbol, que en dónde es que se reconoce, en qué producción. A que deriva en A0. A que deriva en A0. Muy bien. A que deriva en A0. Ahora, ojo con este cálculo, Kenneth. No creas que ese cálculo yo me lo sabía de memoria, ni me lo saqué de la manga. Más bien me di cuenta que recorriendo de izquierda a derecha los dígitos binarios, yo necesitaba ir multiplicando por 2 y acumulando. Y el resultado, multiplicarlo por 2 y acumular el nuevo. Multiplicarlo por 2 y acumular el nuevo. En este momento, yo a la V le voy a empezar a llamar acumulado como último punto, ¿no? Ahorita el acumulado, ¿cuál es, Kenneth? 1. 1. Cuando yo pase al siguiente nivel, el acumulado lo multiplico por 2 y le sumo lo que reconocí. El acumulado era 1, multiplicado por 2 es 2. Si le sumo lo que reconocí, tengo que el nuevo acumulado es 2. Luego ese acumulado lo transfiero hacia arriba. Digo, acumulado por 2 más lo que reconocí. Lo que reconocí fue un 1. Entonces 2 por 2 más 1, 5. El acumulado nuevo, ¿cuál es? 5. 5. Yo transfiero ese acumulado y digo, acumulado por 2 más lo que reconocí. Eso es 5 por 2 más 1, el resultado es 11. Luego finalmente sintetizo acá. Ahora, como te digo, Kenneth, esto no me lo inventé ni me lo saqué de la manga. Esto es resultado de una actividad reflexiva ahí, de estar un ratito pensando, bueno, ¿cómo convierto de binario a decimal si estoy recorriendo carácter por carácter de izquierda a derecha? Y la forma de hacerlo era esta. Puede ser que otros hayan llegado a diferentes respuestas, diferentes conclusiones o diferentes formas de resolverlo. Puede ser que alguien más haya dicho, bueno, voy a ir sumando la potencia. De alguna manera yo voy a ir llevando la potencia. Es decir,
Yo sé que esta posición, como en todos los sistemas posicionales, va a ser 2 a la 0, la siguiente va a ser 2 a la 1, la siguiente el peso va a ser 2 a la 2, la siguiente el peso va a ser 2 al cubo, y así sucesivamente. ¿Hay más soluciones? Sí hay más soluciones. Esta solución fue la que yo encontré y funciona, por lo menos acá ejecutando las acciones dentro del árbol de derivación, funciona. Pero ahora, esos cálculos que yo estaba haciendo aquí en el árbol, ¿vos los tenés ya claros, Kenneth? Sí, sí, los tengo claros. Digamos, De la hecho, lógica. es muy ingenioso. A mí no se me había ocurrido. Me quedé pensando un ratito cuando me puse el ejemplo, porque exactamente ese era el problema, cómo defino la potencia. Pero sí, Sí, esta solución es bastante ingeniosa. buenísimo. Entonces, digamos, esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Digamos, eso que dice Kenneth de, esa solución está ingeniosa. Esa solución está ingeniosa. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Las herramientas son sencillas. El concepto de atributo sintetizado es sencillo. El concepto de atributo heredado es sencillo. Si sabemos escribir gramáticas no ambiguas, entonces el paso 1 está ya ganado, ¿sí? Hasta ahorita todo ha sido fácil. Lo único difícil es encontrar esta solución creativa. Ahora, Kenneth, que ya tenés claro esa solución, cómo va a operar, que ya tenés claro. Hay una razón por la cual yo escogí grafo de dependencias y yo escogí selección de atributos. Esta pregunta de selección de atributos es relevante porque yo me tengo que preguntar, bueno, a lo largo del árbol, ¿qué es lo que voy a ir guardando? Y yo también me tengo que preguntar, ¿eso que voy a ir guardando, cómo voy a ir transfiriéndolo hasta la raíz? ¿O cómo voy a ir transfiriéndolo hasta un punto en el que yo finalmente tenga guardado el resultado? Entonces ahí es donde entra el grafo de dependencia. Entonces, sabiendo que yo tengo que guardar algo, y sabiendo que tengo que transmitirlo de tal manera, yo empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Finalmente llego a esta. Cuando yo ya tengo la solución en papel y a lo largo del árbol sé cómo se van a ir transmitiendo los valores, yo tengo que escribir esa transmisión, la tengo que escribir como una regla semántica. Hasta el momento solo hemos escrito la regla semántica de esta flechita. Para la flechita en la que A deriva en 0, no tenemos un ejemplo acá en el árbol, pero yo sé que tengo que hacer lo mismo. Yo simplemente tengo que transferir ese 0 hacia A. Entonces yo ya tengo estas dos reglas escritas. Ahora ya nos decía Kenneth hace un rato, miren, esta parte de acá, este subárbol que es A y 0, es un subárbol que se genera en la producción A que deriva en A0. Él nos lo dijo. Y además de la lógica previa ya sabemos, bueno, ¿sabes qué? Lo acumulado lo multiplico por 2 y le sumo lo reconocido. Lo reconocido en este caso es 0. ¿Qué es lo acumulado? Lo que viene en A sub 1. ¿Sí? A sub 1, que es lo que se reconoce aquí a la izquierda, antes del 0, es lo que trae el acumulado, y lo trae acumulado en su atributo V. Entonces yo digo, A.B, que es el padre, va a recibir el resultado de A1.B por 2, es decir, el acumulado por 2, y le va a sumar lo reconocido. Lo reconocido es 0. ¿Sí? Entonces, este ya quedó con un nuevo valor acumulado, que es 2. Luego, este otro subárbol, ¿qué producción me lo genera, Kenneth? A que derivan a 1. A que deriven a 1. Entonces yo digo, bueno, la acción para este caso es agarrar lo acumulado, multiplicarlo por 2 y sumarle lo reconocido. Lo reconocido en este caso es 1. Entonces yo digo, A.B, que es el atributo padre, el atributo del padre, va a recibir el acumulado, que es A1.V, multiplicado por 2 más lo reconocido. Lo reconocido fue 1. Entonces lo guardo. Y yo ya sé que el nuevo resultado es 5. Luego, otra vez este subárbol es generado por la misma producción, A que deriva en A1. Entonces vuelvo a aplicar la misma regla, tengo el acumulado y finalmente llego a este subárbol compuesto por S y por A. ¿Qué producción me genera este subárbol? Ese que derivan a. S que deriva en A. Entonces, pues es simple. Yo el resultado ya lo tengo en el acumulado, simplemente lo voy a transferir hacia S porque tengo algún interés en que quede guardado en S el resultado final de decimal. Entonces yo digo S.V igual a A.V. Ahí estaríamos con el ejemplo 1.
Entonces aprecio mucho tu colaboración, Kenneth, y tu apoyo con la explicación de esto. Escojamos al siguiente. Omar Alejandro. Omar, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo te va? Pues bien, diría Ánimo, yo. hombre. Sí. Eh, difícil de la mañana. Pero Va, entonces, el mismo problema, pero hay un pequeño planteamiento diferente, y es atributos heredados por la izquierda. Tengo que ir heredando. Pero entonces resulta de que yo ya tengo cierta lógica para ir analizando caracteres de izquierda a derecha, ¿sí? Solamente que en esa lógica y para la solución anterior, yo necesitaba ir sintetizando, es decir, que el primer carácter quedara en la parte más baja del árbol, que el segundo quedara un poquito más arriba, que el tercero quedara un poquito más arriba, que el cuarto carácter quedara un poquito más arriba, de tal manera que yo pudiera ir subiendo esa información, calculando y sintetizando esa información hacia arriba. ¿Qué me provocaba que el primer carácter reconocido quedara en la parte más baja del árbol? Que se podía ir regresando desde el inicio hasta el final. Más bien me refiero, o sea, yo sé cuál es el beneficio, más bien me refiero, ¿por qué razón ese árbol me quedaba así? Yo necesito dos cosas para hacer un árbol de análisis sintáctico. La primera cosa es la gramática, la segunda cosa es la entrada. La entrada es la entrada, lo que puede variar es la gramática. ¿Qué cualidad de la gramática provocaba que el carácter primero reconocido en la cadena quedara en la parte más baja del árbol? Que quedara en la parte más baja del árbol era la recursión por la izquierda. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque digamos que se iba llamando hacia la izquierda. Ti, 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 ti. Y ahí abajo quedaba el primer carácter. Dado que ahora yo quiero lo opuesto porque quiero heredar, voy a provocar adrede que en la parte más alta del árbol quede el primer carácter reconocido. Entonces, en el primer paso, que es la especificación gramatical, voy a poner una gramática muy parecida, con la diferencia de que ahora va a ser recursiva por la derecha. ¿Cuál es la cadena mínima de esta gramática? 1, 0 o 1, 1, ¿Un 1 1 o 0, 1. solito o un 0 solito? Esa es la cadena mínima. Y me reconoce números binarios. Como segunda instancia, voy a escoger una frase representativa del lenguaje. A propósito, voy a escoger la misma frase, ¿no? Ya vi que es una frase buena, tiene ceros y unos, tiene 4 caracteres, me va a permitir identificar un comportamiento, entonces voy a escoger esa. Entonces, teniendo la gramática y la entrada, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me toca? El AST. No, el AST es otra cosa. Este es, ojo que el AST tiene una palabrita clave. Esa palabrita clave es la palabrita abstracto. Entonces, este, por otro lado, es un árbol de derivación, también llamado árbol de análisis sintáctico, también llamado árbol de análisis sintáctico concreto, que esa es su palabrita clave. ¿Y por qué concreto? Porque tiene una correspondencia total con la forma de la gramática, es decir, tiene los no terminales ahí incrustados todo el asunto. No es un AST, es un árbol de derivación. Si quieres, puedes llamarle árbol de derivación, es la palabra más corta. Si quieres, puedes llamarle árbol de análisis sintáctico. Si quieres, puedes llamarle árbol de análisis sintáctico concreto. Ok. Que igual, si existe AST, debería existir CST, Concrete Syntax Tree, así como existe Abstract Syntax Tree, ¿va? CST podríamos acuñar ahí esa palabra, que creo que no está escrita, pero ya que el traductor se permite ese lujo de andar inventando palabras a diestra y siniestra, creo que CST
Pero llamémosle árbol de derivación por convención sancarrista, porque árbol de derivación es como aquí se le llama en los diferentes cursos, desde lenguajes incluso. Entonces, en efecto, ese es el tercer paso, construcción del árbol de análisis sintáctico. Mira cómo queda totalmente al revés. De tal manera que el primer carácter de la cadena, que es 1, queda en la parte más alta. El segundo carácter, que es 0, queda un poquito más abajo. Tercer carácter, que es 1, queda más abajo. Y el último carácter queda en la parte más baja del árbol. Ya que la lógica de mi solución va agarrando carácter por carácter de izquierda a derecha, agarra el primero, lo guarda como acumulado. El acumulado lo multiplica por 2 y le suma el segundo. El acumulado lo multiplica por 2 y le suma el tercero. El acumulado lo multiplica por 2 y le suma el cuarto. Entonces nos vamos carácter por carácter de izquierda a derecha. Como yo quiero usar atributos heredados, yo necesito transferir de arriba hacia abajo en el árbol. Yo necesito heredar de los padres a los hijos. Voy a heredar ese mismo acumulado. Voy a usar esa misma lógica. Pasemos al cuarto punto, selección de atributos. En este caso, yo voy a llevar el acumulado de forma heredada. Yo voy a ir heredando el acumulado, pero tengo interés en que el resultado me quede en el S. Entonces, adicionalmente al hecho de ir heredando el acumulado, yo voy a ir sintetizando el resultado. Cuando yo lo haya completado, voy a sintetizar todo el resultado. Entonces, voy a tener tanto BH de heredado como BS de sintetizado, ¿sí? Entonces, en este caso, el atributo heredado, que es BH, lo tengo con rojo, ¿no? Y las flechitas del grafo de dependencias que ilustran esa herencia la tengo con rojo. Y las flechitas que ilustran la sintetización las tengo con verde. Entonces, paso 1, definición de la gramática. Paso 2, selección de la frase. Paso 3, construcción del árbol. Paso 4, selección de los atributos. Paso 5, grafo de dependencias. Entonces, los primeros 3 pasos o los primeros 3 elementos son evidentes. Necesito una gramática, sí o sí. Necesito una entrada, sí o sí. El cruce de la gramática y la entrada me da como resultado un árbol que necesito verlo para ver cómo es que se va a ir transmitiendo. El paso número 4 también, digamos que de cierta manera es evidente porque ¿en dónde voy a guardar esos resultados que voy a ir ejecutando y transmitiendo? En atributos. ¿Qué atributos van a ser, va? Y esos atributos van a recibir ciertos datos. Yo tengo que ir cargando en esos atributos ciertos datos. ¿En qué dirección lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el flujo? Voy a diagramar esa lógica. Entonces el paso 5, de alguna manera, también es como por sentido común. Yo voy a poner las flechitas de una vez porque en esta dirección es que voy a ir transmitiendo los datos. Ya con toda esa información de la gramática, la entrada, el árbol de derivación, los atributos que voy a utilizar y la dirección en la que voy a ir transfiriéndole datos, esos atributos, ya lo que me queda es hacer la definición, ¿no? Entonces, veamos de que este proceso de heredar nos va a llevar a ir bajando en el árbol. Entonces, ojo, Omar, que lo único hasta el momento que no tengo es la especificación de la definición. En eso que ves en pantalla, ¿cuál dirías que es la especificación de la definición? Ay, en eso te sabría decir. O sea, estoy un poquito estudiado. La gramática y las reglas semánticas. Entonces, retrocedamos en el tiempo. Esto lo mencioné en la sesión anterior. Pero hablando de la definición dirigida por la sintaxis, yo decía, bueno, la definición dirigida por la sintaxis es una gramática, ciertos atributos y ciertas reglas semánticas. Esos atributos están incrustados en las reglas semánticas, pues es ahí donde se les asignan valores y es ahí en donde se recogen los valores para hacer ciertas cosas. Entonces poníamos este primer ejemplo de definición dirigida por la sintaxis, decíamos, bueno, considere la siguiente definición dirigida por la sintaxis. Vemos que tiene solo 2 partes, está la gramática, que ese es el listado de producciones, y están las reglas semánticas. Entonces, esa es la definición dirigida por la sintaxis, ¿sí? Esa es la especificación de una definición dirigida por la sintaxis. Producción y reglas. Entonces, de esta parte
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la especificación de la definición dirigida por la sintaxis? Es esta gramática que está en negro y estas reglas semánticas que están en rojo y verde. Las reglas semánticas que ves en rojo son reglas semánticas asociadas directamente a atributos heredados, y las reglas semánticas que ves escritas en verde son reglas directamente asociadas a atributos sintetizados. Entonces, es por eso que yo las puse como en dos llaves diferentes, porque en la otra definición a mí me hacía, digamos, un poquito de ruido el punto y coma, ¿sí? No es tan visible el punto y coma aquí que separa la primera regla semántica de la segunda regla semántica, como si es visible la llavecita. Entonces yo dije, bueno, no importa, vamos a poner dos llavecitas para hacer la distinción. Sin embargo, lo habitual es poner regla 1, primer línea, regla 2, segunda línea, regla 3, segunda. O bien el punto y coma. Pueden ser como varias presentaciones, el objetivo final es que sea legible. ¿Estamos ahí, Omar? Sí. Mejor si es en varias líneas. Yo prefiero que sean varias líneas. Para mí es más fácil de leer y no esta separación con llaves. Ahora, ¿por qué lo hice yo así? Pues porque ya no me cabían los slides. Pero, bueno, ahí vamos. Entonces, esta es la especificación. Producciones o gramática y reglas semánticas. Entonces, miremos. Yo bajo en el árbol, voy bajando, 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 bajando. Después subo en el árbol. Entonces, bajo, reconozco un 1. Digo, bueno, el acumulado actualmente es 1. Entonces, yo la regla la tengo asociada a A que deriva en 1A. Entonces, se supone que A ya trae algo, pero ese algo es nada, pues yo no he reconocido ningún carácter. ¿Sí? Entonces, yo me ocupo de que S le transfiera a esta A nada, que le transfiera un 0. Entonces, yo digo A.BH igual a 0. Esa regla la escribo acá, mira, S que deriva en A, yo digo, bueno, el padre que es S le está asignando un valor, entre comillas, a A. Entonces digo A.BH igual a 0. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad el S no posee eso. Y entonces aquí estamos quemando simplemente, ¿ya? Pero lo estamos haciendo de arriba hacia abajo, entonces lo vamos a catalogar como atributo heredado. Luego, es decir, esto es una constante, él no está calculando SBH en función de nadie más, es una constante simplemente, pero dado que yo lo estoy pensando en sentido lógico del padre hacia el hijo, yo digo, bueno, es un atributo heredado. Entonces, en este momento A.BH tiene un acumulado de 0, lo que reconoce es un 1, y dice, bueno, el acumulado por 2 es 0 por 2, más lo que reconocí, que es 1. El resultado es 1. Entonces, esta A tiene un acumulado BH de 1, reconoce un 0. Dice, acumulado por 2, 1 por 2, más lo que reconocí, que es un 0. El resultado es 2. El acumulado actualmente tiene 2. Yo digo, acumulado por 2 es 2 por 2, más lo que reconocí es 1. 2 por 2, 4, más 1 es 5. Luego llego finalmente al punto de sintetización, que es esto de acá. Entonces digo, bueno, este A tiene un acumulado, que es 5. Yo voy a sintetizar este 1 que reconocí. Y digo, bueno, acumulado por 2, es decir, 5 por 2 es 10. Más el 1 que se reconoció, el resultado es 11. ¿Sí? Y ese 11 lo voy a ir transfiriendo al nodo de arriba, al nodo terminal de arriba. A.B es igual 11. Al nodo de arriba, A.B es igual 11. Al nodo de arriba, A.B es igual 11. Al nodo de arriba, S.B es igual 11. Lo he ido transfiriendo hasta que finalmente el 11 me queda arriba. Vamos a analizar primero las acciones que van de arriba abajo. La primera acción ya vimos que es una asignación estática de decir A.BH recibe el 0 y eso es lo que está en rojito acá. Entonces, solo permíteme un momento, disculpa. Ok. Me están saliendo aquí unos pop-ups que me molestan un poquito, entonces vamos a quitarlos. Entonces ya tenemos escrita la primera regla semántica. Vamos a ir analizando las reglas semánticas hacia abajo, porque son las que nos ocupan primero. Entonces luego tengo este subárbol, que ¿en qué producción se genera, mi estimado Omar? Este subárbol. En la primera producción. Segunda. A Segunda. que deriva en 1A, ¿verdad? Sí. A que deriva en 1A. Sí. Va. A que deriva en 1A. Entonces,
Este 1A, que es el hijo, va a recibir lo que el padre tenía acumulado por 2 y le va a sumar lo reconocido, ¿sí? A que deriva en 1A. Luego tenemos este subárbol. Este subárbol, ¿en qué producción es reconocido? En la tercera. A que deriva en 0A, muy bien. Y vamos a hacer lo mismo. Este A, el padre, ya tiene cierto acumulado. Ese acumulado lo voy a multiplicar por 2. Le voy a sumar lo reconocido y eso se lo voy a asignar al hijo. Entonces, el hijo, que es A1.bh, va a recibir el acumulado del padre por 2 más lo que reconoció que fue 0. Y esta misma acción que escribí en la producción 2 de A que deriva en 1A es la que se ejecuta aquí abajo. Finalmente, tenemos este subárbol que es distinto. Este subárbol de A y 1, ¿en qué producción se reconoce? En la cuarta producción. A que deriva en 1. Entonces, en esa producción A que deriva en 1, yo sé que el A padre trae un acumulado. Entonces voy a decir, bueno, ese acumulado lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar lo que reconocí. ¿Qué fue lo que reconocí? ¿Qué carácter fue el que reconocí? Un 1. Un 1, muy bien. Entonces, esa acción está escrita acá. Si por otro lado lo que hubiese reconocido fuera un 0, es lo mismo. Lo que tengo acumulado por 2, solo que en lugar de 1 va a ser un 0, que fue lo que reconocí. Luego tenemos este otro subárbol, que es el mismo que ya habíamos analizado, pero no habíamos escrito una regla para sintetizar. Entonces, este subárbol, ¿en dónde se genera? A que deriva en 1A. A que deriva en 1A. ¿Cómo le hago para sintetizar? Bueno, simplemente al padre le asigno el atributo del hijo. Derecho. El BS del hijo. Y eso es. Y luego, mira, A que deriva en 0A, lo mismo. Y así entonces ya tenemos todas las reglas rojas, ya tenemos estas dos reglas verdes, solo nos queda esta última regla, que esa regla se escribe para la producción S que deriva A, es la regla asociada a este subárbol de S y A. Entonces, esa regla, ¿cómo va? Se le asigna el valor del sintetizado del hijo. Muy bien. El padre recibe o sintetiza el valor del hijo. Muy bien. Y bueno, ahí está la respuesta, que es 11. Entonces, si tenés alguna duda, este es el momento adecuado para hacerlo. Lo ideal, ya con esto me quedó claro. Tenía un poquito de desconexión entre nombres, nada más. Excelente, Omar. Buenísimo, te felicito. Muy bien. El último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo clásico. Bueno, hay varios ejemplos clásicos. Yo creo que el que es más clásico que este es la calculadora, definitivamente. Pero este es bastante clásico. Y este, Omar, está justamente relacionado con el AST. Aquel primer conceptivo que yo creo que por puro despiste, distracción, confundiste, porque me parece que sí los tenés claros. Sí, eso principalmente, como dije. Entonces, escogí al siguiente. Para ver el último ejemplo y ya cerrar. A ver. Marco Antonio Fidencio. Marco Antonio. Marco Antonio Fidencio. ¿Estarás por ahí? Sí, buenos días. Hola, Marco Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Excelente, me alegra mucho. Bien, bien, pero de verdad, bien, bien. Porque te escuchas como si alguien te estuviese amenazando ahí, te tuviese secuestrado. ¿De verdad estás bien? No. ¿Estás muy bien? Sí, todo bien. Excelente, me alegra mucho. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y este ejemplo está relacionado con las expresiones aritméticas, ¿sí? Entonces, la razón de ser de este ejemplo es que ustedes vean que, además de simplemente poder convertir texto en texto, que es lo que hicimos en los primeros dos ejemplos, yo convertí el texto binario en texto decimal. En este ejemplo, además digamos, en este ejemplo, quiero que ustedes sepan que además de poder hacer eso, de texto a texto, nosotros podemos convertir de texto a alguna estructura específica. En este caso, un AST.
Entonces dice, escribe una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados que reconozca expresiones aritméticas. Suma, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis como entrada con la prioridad y asociatividad acostumbrada de los operadores. Genere como salida un árbol de análisis sintáctico abstracto AST. Entonces, Marco Antonio, ¿cuál sería el primer paso? La gramática. Escritura de la gramática. ¿Qué cualidades debería de tener esta gramática? eh, que No ambigua. reconozca la suma, la resta, Eso sí de plano, eso sí de que no plano, sea eso de ambigua. cajón. Sí, sí, Pero sí, sí. además de eso, ¿qué más? Que no sea ambigua. Que no sea ambigua, muy bien. Que respete la precedencia también, ¿verdad? Sí. Y que respete la asociatividad por la izquierda. Entonces, checate esta, ¿cómo la ves? ¿Mira que es no ambigua? Creo que se está frizando el internet de Marco Antonio, entonces pasemos, Creo. vamos a ver con... Bueno, muchas gracias Marco Antonio. Pasemos con Manuel Ricardo. ¿Estará Manuel Ricardo? Bueno, no está. Pasemos con Kevin Alfredo López. ¿Qué tal, ingeniero? Muy bien, gracias, Kevin. ¿Y vos cómo vas? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, y todo bien. Excelente, mano, me alegra mucho. Marco Antonio nos decía que necesitamos una gramática que reconozca las expresiones aritméticas, ¿va? Lógicamente. Necesitamos también que no sea ambigua, necesitamos que sea respetuosa de la asociatividad por la izquierda, que sea respetuosa de la presencia de operadores. Ya en su momento hicimos todo un análisis de la ambigüedad, de la posible solución por capas, de cuáles ambigüedades son comunes. ¿Qué pensás de esa gramática? ¿Estará bien? Esta creo que es ambigua. No es ambigua. No. No. No es ambigua. Esa parte está respondida, no es ambigua. Ujú. ¿Respeta la asociatividad por la izquierda? Sí. Sí la respeta, porque si te das cuenta, E que deriva en E, dice, es recursiva por la izquierda. Sí. Es decir, va agregando los nuevos elementos a la derecha, entonces va de izquierda a derecha, respeta la asociatividad por la izquierda. Luego, T vemos que tiene el mismo estilo de recursividad, ¿no? Entonces la multiplicación también va respetándola, se va a izquierda a derecha. Ujú. Luego, la precedencia, ¿será que la multiplicación que tiene mayor precedencia que la suma queda debajo del árbol de derivación que la suma? Esa parte no la entendí muy bien. Asociatividad, check. Ajá. Ambigüedad, check, no es ambiguo. Nos Ujú. falta la prioridad. Para que sea correctamente ejecutado el árbol, necesitamos que las operaciones con mayor precedencia queden abajo en el árbol. En este caso, ¿no? Que lo que queremos es sintetizar. Al querer sintetizar, si queda más abajo en el árbol, va a ser ejecutado primero. ¿Será que en este caso la multiplicación queda más abajo que la suma en el árbol? Sí, yo creo que sí. Sí queda más Sí. abajo en el árbol. Ujú. Entonces, no es ambiguo, respeta asociatividad por la izquierda, respeta precedencia. Así que la gramática es correcta. Ujú. Luego, siguiente paso, ¿cuál sería? Para Para definir o para especificar una definición dirigida por la sintaxis. las reglas semánticas. O el árbol sintáctico, perdón. ¿Qué necesitamos para poder construir un árbol sintáctico? La gramática ya la tenemos, pero necesitamos algo más, porque Una si no, entrada. no lo podemos construir, una entrada. Entonces, el siguiente paso es conseguir una entrada, no cualquier entrada. Tiene que ser una frase representativa, es decir, algo que me permita validar cierto elemento que es importante para la traducción. En este caso, cierto elemento que es importante es el tema de la prioridad. Yo necesito que al formar mi AST, la multiplicación quede más abajo, porque la multiplicación se tiene que hacer antes de la suma. Entonces yo agarro y digo 5 por 4 más 3. Y el AST quedaría así como lo ves ahí abajo. Queda con un total de 5 nodos y es 5, 4 unidos por la multiplicación, y esa multiplicación le sumo 3. Entonces, ya escogimos la frase representativa. ¿Estás de acuerdo con la frase representativa y con el resultado que da esa frase? Sí. Ese es el resultado de esa frase. Ese es el AST. Esa es la salida que yo espero. Entonces, construcción del árbol de análisis sintáctico. Construyo ese árbol que está aquí. Entonces, ojo con esta secuencia, porque a mi juicio es una secuencia natural.
Lo primero que necesito es la gramática. Tiene que ser respetuosa de los requerimientos, en este caso, que reconozca las operaciones, que reconozca la asociatividad por la izquierda y que reconozca la precedencia. Adicionalmente, no debe ser ambigua. Esta no es ambigua, así que hasta el momento estamos súper. Y es para sintetizados, así que pues, no importa, porque muy probablemente la implementación va a terminar siendo un LR, un ascendente, porque todos son sintetizados, ¿no? No importa que haya recursividad por la izquierda. Pero ya vamos a ver más adelante ejemplos de ese estilo. Entonces, selección de la gramática, ese es el primer paso natural. Para poder empezar a hacer análisis, necesito tener algo que analizar, necesito una cadena de ejemplo que pueda yo tomar como base para empezar a pensar sobre esa cadena. Entonces, esa cadena tiene que ser estratégicamente seleccionada, tiene que ser una cadena que tenga suficientes variantes, suficiente información. Tiene que ser una frase significativa, una frase representativa. Por último, ya tengo la gramática, ya tengo la cadena. Yo debo montar eso en un árbol. El árbol es la representación de mi sintaxis, es la representación gráfica de mi sintaxis. Y al ser esto una traducción orientada por la sintaxis, necesito tener claramente visualizado cómo va esa sintaxis. Entonces ahí es donde entra el árbol de derivación. Entonces tengo gramática, frase representativa, árbol de derivación. Teniendo el árbol de derivación, yo digo, bueno, a lo que sintácticamente existe, voy a agregar algunos elementos más, que son los atributos. Entonces, esos atributos responden a la pregunta, ¿qué quiero yo guardar? Y yo digo, bueno, lo que quiero guardar son nodos, ¿sí? Porque finalmente, lo que va a hacer referencia a mi AST es el nodo raíz, el nodo de la parte más alta del AST, esa va a ser la respuesta, esa va a ser la solución. Y esa raíz va a hacer referencia al resto de los nodos que finalmente van a ser una estructura de datos enlazada. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí. Entonces, ya seleccionamos los atributos. Todos los no terminales tienen asociado un atributo n que hace referencia al nodo. Luego, ilustro cómo va a ser la transferencia de atributos. La forma de ilustrarlo es con flechitas. Conjunto de todas esas flechitas se llama grafo de dependencia. Entonces, el quinto paso es el grafo de dependencia. Mira todo lo que tengo ya ahorita. Tengo la cadena de entrada. Sé cómo debe quedar la salida. Sé cómo está el árbol, es decir, sé cómo va la sintaxis. Sé qué atributos quiero guardar y sé de qué forma voy a ir conglomerando esos atributos para generar finalmente la salida. Con toda esa información, ya lo último que me queda es definir o especificar, mejor dicho, la definición dirigida por la sintaxis. ¿Qué compone a la definición dirigida por la sintaxis? Dos elementos. Las producciones o la gramática y las reglas semánticas. En realidad son tres elementos: producciones, atributos y reglas semánticas. No menciono los atributos porque los atributos están aquí adentro, mira. S.n, E.n, E.n, todos estos atributos están aquí adentro de las reglas semánticas. Porque el objetivo primordial de las reglas semánticas es ir alterando los atributos para llegar a obtener el resultado deseado. Que a pesar de llamarse traducción, vemos acá que puede generar otras cosas diferentes a texto plano. En este caso está generando un AST, que está súper sencillo. Entonces, veamos, todas estas flechitas para los subárboles de F que deriven un número, ¿a través de qué producción se reconocen? Kevin. En F que produce el número. F que produce número. F que produce número, lo que yo deseo hacer es generar un nuevo nodo a partir de ese número y que ese nodo quede guardado en la F. Y eso es lo que hago, mira, yo le digo f.n o f.no igual a new nodo. Y ese new nodo va a recibir como parámetro el valor de este número que se reconoció. En este caso es un 5, en este caso es un 4, en este caso es un 3. Para todos estos subárboles de T que deriven F, ¿qué es lo que deseo hacer? Recibir el número que trae F. No el número, el nodo. El nodo, perdón. Transmitirle el nodo. Entonces yo deseo transmitir el nodo desde F hacia T, es decir, desde el hijo a padre. Este subárbol se reconoce en la producción T que deriva en F. Entonces yo digo T.n, que es el padre, recibe F.n, que es el nodo que ya tiene instanciado el hijo. Y eso se repite para acá, se repite para acá también. Ah, no, perdón, eso se repite para acá y se repite para acá. Luego, este subárbol, mira, ¿con qué producción se genera? En T produce T multiplicado por F. T produce T multiplicado
multiplicado por F. Yo estoy seguro de que T tiene un nodo, que en este caso es 5. Yo estoy seguro de que 4 tiene un nodo, que en este caso es 4. Lo que necesito es hacer otro nodo aparte que me enlace la operación de multiplicación con el nodo izquierdo, que es 5, y el nodo derecho, que es 4. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente genero un nuevo nodo indicándole que el tipo es multiplicación, que su rama izquierda, que su hijo izquierdo es T1 y que su hijo derecho es Fn. ¿Estás de acuerdo con esta instanciación? Sí. Súper simple. Entonces, T.n queda con este nodo de multiplicación que de momento va a ser la raíz de mi arbolito. Cuando yo me encuentro en este subárbol, E y T, ¿en qué producción ese subárbol se genera? En produce T. Produce T. Yo en T ya tengo un arbolito. ¿Cuál sería mi deseo? Simplemente transferir ese arbolito. ¿Cómo yo lo hago? Pasándole su nodo. Entonces, E.nodo, que es el padre, va a recibir el nodo de T, que es T.n. Y ella tiene este arbolito. T tiene este arbolito. Este subárbol que está aquí, E más T, ¿en qué producción se genera? En E produce E más T. E produce E más T. Yo ya tengo un arbolito a la izquierda. Yo estoy referenciando, ojo, solo a un nodo. ¿A cuál nodo? A E. A la raíz del arbolito. O sea, digamos, E.n está haciendo referencia a un árbol completo, pero en realidad no es al árbol completo, es solo a la raíz del árbol. Entonces, de este arbolito azulito, ¿a qué nodo está apuntando E.n? A su raíz, ¿no? A su raíz, al de la multiplicación, muy bien. Entonces ahora, yo le paso esta raíz que sería el izquierdo y le paso esta raíz que sería el derecho, ¿no? Entonces digo, bueno, new nodo de tipo suma que recibe el arbolito izquierdo y el arbolito derecho. Y ya me genera toda esta convergencia, mira. La raíz ahora, ¿cuál es? El nodo más. 100 puntos, es el nodo más, muy bien. Y el hijo izquierdo, pues es este subarbolito que teníamos de multiplicación y el hijo derecho es el 3. Luego tenemos esta otra, mira, S y E. ¿En qué producción se genera? En S produce E. S produce E. Y lo único que me interesa es transmitirle ese arbolito que tiene E, transmitírselo a S, hacia arriba, sintetizarlo. Entonces simplemente digo S.n igual a E.n. Ahora, las operaciones que vimos aquí fue multiplicación y suma. ¿Qué pasa con la división y la resta? Para esta no escribimos reglas. ¿Cómo deberían de ser las reglas? Pues iguales, simplemente les variamos el tipo, ¿sí? Entonces, este de resta es igual al de suma, solo que yo le varío el tipo, ahora es una resta. Este de división es el de igual al de multiplicación, solo que yo le varío el tipo, ahora es una división. Y bueno, eso es. ¿Existe alguna duda, Kevin? Pues no, y sí, me quedó bastante claro ya con estos 3 ejemplos. Excelente. Buenísimo. Estas preguntas resumen, para mí es muy importante terminarla. Yo sé que ya me pasé 8 minutos, lo siento muchachos. Para mí es muy importante terminar este set de slides hoy, ¿sí? Y arrancar ya con el siguiente set, el siguiente día de clase, ¿sí? No nos podemos atrasar, así que regálenme unos minutos de su tiempo. Igualmente, si pues tuvieran que irse por lo que sea, pues, denle, tranquilos, no se preocupen, igual está grabado, ¿sí? Va. Entonces, normalmente estas preguntas resumen, yo lo que hago es interactuar con el alumno. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy con Kevin y le digo, mira, Kevin, ¿de qué se asegura el análisis semántico? Entonces, Kevin me dice, bueno, de que el significado sea el correcto. ¿Va que sí, Kevin? Sí. Bueno, excelente. Entonces, eso es lo que hago habitualmente, porque como ya no hay mucho tiempo, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas. ¿Cuáles son los objetivos del análisis semántico? Identificar la mayor cantidad de errores posibles, aceptar la mayor cantidad de cadenas válidas y hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Qué es un árbol de análisis sintáctico anotado? Aquel que además de tener la información regular de un árbol de análisis sintáctico, que son los no terminales, los terminales, las relaciones, la estructura, además de tener eso, tiene ciertas anotaciones de los atributos asociados a los no terminales y terminales.
¿Cuáles son los componentes de una definición dirigida por la sintaxis? Gramática, atributos y reglas semánticas. Esos son los tres componentes. Normalmente en la especificación ustedes solamente van a ver la gramática y las reglas, porque dentro de las reglas están los atributos, pero es importante para la definición formal tener en cuenta que esos tres son los componentes: gramática, atributos y reglas semánticas. ¿Cuáles son los tipos de atributos para los no terminales de una definición dirigida por la sintaxis? Pues heredados y sintetizados. ¿Qué es una gramática atribuida? Aquella gramática que, además de estar sola gramática con sus símbolo inicial, conjunto de terminales y conjunto de producciones, tiene los atributos ahí puestos. ¿Qué es un grafo de dependencia? Es un conjunto de flechitas, básicamente, ¿no? Que nos indican cuál es el flujo que va a seguir la información a lo largo de los atributos dentro del árbol de derivación. Entonces, al árbol de derivación, que ese ya es un grafo, le asignamos ciertas flechas. El árbol, pues, no es un grafo dirigido, ¿no? Le asignamos ciertas flechas que me indican la dirección en la que se va a transmitir la información a lo largo de los atributos. Ese es el grafo de dependencia. Me dice quién depende de quién, ¿va? Entonces, al árbol de derivación le agrego unas flechitas. Y es el grafo de dependencia. ¿Es posible la dependencia circular? Sí es posible. ¿Es la dependencia circular un problema? Sí es un problema. Por el orden de evaluación terminamos teniendo nulos y terminamos teniendo resultados indeseados. ¿Qué es una definición dirigida por la sintaxis con atributos sintetizados? Aquella que en su definición tiene solamente y exclusivamente atributos sintetizados. ¿Qué es una definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda? Aquella definición dirigida por la sintaxis que tiene atributos sintetizados y uno o más atributos heredados para los cuales en el grafo de dependencias la flecha solo puede ir de izquierda a derecha. Solo se puede asignar de padres a hijos el valor o de hermanos mayores a hermanos menores. ¿Por qué recibe este nombre? Por lo que les acabo de decir, que solo va de izquierda a derecha. ¿Cuáles son sus restricciones? Las que les acabo de decir, de padres a hijos y de hermanos mayores a hermanos menores. Es decir, la herencia solo se da de izquierda a derecha. Entonces esas serían las preguntas resumen de la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y enseñar a todos. Entonces vamos a detener la grabación, no se vayan todavía, por favor. Aquí. Detener.